Guadalupe tenía entre 3 y 5 años. Era delgada, tenía ojos color café, su cabello era castaño, lacio y corto. Actualmente el Estado de México es la entidad con mayor número de casos de violencia contra mujeres. El término femicidio fue acuñado por primera vez en la década de 1970 por la activista y escritora feminista Diana Russell. Esta expresión surgió como alternativa al término neutro de homicidio, con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer, que en su forma más extrema culmina en la muerte. Posteriormente, Marcela Lagarde de los Ríos, antropóloga y feminista, acuñó el concepto de feminicidio y lo definió como el acto de matar a una mujer solo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino, confiriéndole también un significado político con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado en estos casos y el incumplimiento de sus obligaciones de garantía. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México considera que la violencia feminicida en el país obedece a un contexto de cultura machista y misógina arraigada, así como a una serie de factores sociales, económicos y políticos que sistemáticamente vulneran todos los derechos de las mujeres al extremo de poner en peligro su integridad. Desde 1990 México se convirtió en el centro de la atención internacional debido a los feminicidios en Ciudad Juárez, hasta que 27 años después, en 2017, el Estado de México se colocó en el cuarto lugar nacional con 57 casos. Sinaloa fue la entidad que ocupó el primer lugar al contabilizar 82 feminicidios, seguido por Veracruz con 79 y Oaxaca con 58. Recientemente, el Estado de México se ubicó en el primer lugar nacional en el número de feminicidios durante el 2018, al registrar 106 crímenes, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De enero a diciembre de 2018 se presentaron 834 feminicidios, lo que representó un incremento del 13.4% respecto al 2017, cuando se iniciaron 735 carpetas de investigación por ese delito. Lupita, o Yolosochitzin como la conocían parientes y vecinos, fue encontrada el 18 de marzo de 2017 en el bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Sin embargo, no fue reconocida inmediatamente. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, en su carpeta informativa Feminicidios, Causas, Consecuencias y Tendencias del 2017, informó que con base a los estudios realizados por la investigadora en feminicidio Julia Monarrez y la doctora en Derecho Patricia Olamendi, existen varios tipos de feminicidio de acuerdo a las circunstancias y modo operandi. De acuerdo con la carpeta informativa, el feminicidio infantil es la muerte de una niña menor de 14 años cometida por un hombre en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación adulta. Hasta 2016, el último año en que abarcan los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se contabilizaron en general 821 decesos de niñas entre los 0 y 14 años de edad, casos en los que se presume pudieron existir razones de género. El cuerpo de Lupita presentaba signos de violencia. El día de su hallazgo vestía únicamente una sudadera verde, debajo una playera lila con un hada y unas calcetitas rojas. Esta última prenda se volvió distintiva en su caso. Juan Martín Pérez García, director de la Red de los Derechos Humanos de la Infancia, declaró para el Universal en febrero de 2019 que durante mucho tiempo no se contabilizaron los feminicidios y menos los de niñas. Es una omisión dolorosa. Se evadió registrar cada víctima con sus características y vulnerabilidad. Los feminicidios en menores son un hecho criminal que debe de ser sancionado, y en el que no se justifica que el agresor haya actuado alcoholizado, drogado o que quiera aparentar demencia o alteraciones en la conducta para atenuar su pena. Buenas tardes todos, se acaban de robar una niña, por favor, para que nos puedan ayudar.
Mi hija se llama Valeria Rivero Romero, tiene 12 años, la acaban de jalonear aquí, se la acaban de llevar. Mi niña fue a la tienda. Ayúdenme a encontrarla, es un hombre vestido de negro con gorra negra y lentes negros y una mochila verde. Hace media hora. Mi niña ya hay un mayoncito negro y su blusita café con negro y sus chanclitas. Por favor, ayúdenme. Colonia El Mirador, Melchor Ocampo, Estado de México. Ayuda, por favor. Se acaban de llevar una niña de 11 años, 12 años. 12 años. De 12 añitos. Acércala bien, que se vea. Máxima ayuda, por favor. Colonia El Mirador, Melchor Ocampo. Agradecemos cualquier información. Se pondrá el teléfono ahí para que nos contacten. Gracias. El reporte La invisibilidad de la desaparición de niñas, niños y adolescentes en México, elaborado por la Redim, reveló que de 2006 a 2014 desaparecieron 6.725 niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años. El Estado de México, donde fue localizado el cadáver de Calcetitas Rojas, se encontraba en segundo lugar, con 562 desapariciones, solo detrás de Tamaulipas, entidad en la que se registraron 1.914 casos. Después del hallazgo de Lupita, su identidad se mantuvo desconocida. No había registros de búsqueda de una niña con sus características, por lo que la activista Frida Guerrera la llamó Angelita y comenzó una campaña en redes sociales y medios con la esperanza de que alguien reconociera a la niña de las calcetitas rojas. Dilcia García Espinosa de los Monteros, fiscal estatal adjunta para la violencia de género, informó que actualmente el Estado de México es el más poblado del país, con 16 millones de habitantes, y el segundo lugar en feminicidios, con 345 crímenes contra mujeres desde el 2011. De los 100 municipios donde más feminicidios hubo en 2017 y 2018, 6 son del Estado de México. Nesa, donde fue encontrado el cuerpo de Lupita, lideró la lista con 6 feminicidios, seguido de Lerma, Zumpango y Nicolás Romero con 3 casos cada uno, así como Villa del Carbón e Ixtlahuaca con 2 casos respectivamente. Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública y crimen organizado, documentó en su columna Plumaje para Animal Político que la situación en el Estado de México se ha incrementado debido a que ha tenido que afrontar importantes problemas en materia de seguridad pública. Sin embargo, la situación que hoy vive dicha entidad no tiene precedentes. Hace 5 años, los cárteles de la droga tenían una presencia discreta en unos cuantos municipios del Valle de México y sus actividades se limitaban a la venta de drogas. Hoy operan en el Estado de México 9 organizaciones criminales en al menos 81 de los 125 municipios. No es exagerado afirmar que la sociedad mexiquense vive con miedo. Todos los días sufren extorsiones, secuestros y asesinatos. Municipios como Ecatepec, Naucalpan, Nesa o Cuautitlán se han convertido en campos de batalla del crimen organizado y las autoridades no han hecho lo suficiente para contener el incremento de la violencia. En Ecatepec, que es uno de los municipios más violentos, existe una alerta de género contra feminicidios desde el 2015, un mecanismo legal para que las autoridades destinen más recursos a la investigación de estos crímenes y que permite implementar acciones de urgencia para frenar la violencia que pone en peligro a las mujeres. Sin embargo, las desapariciones y asesinatos no se han detenido, por lo que hoy exige una segunda declaratoria de alerta de género. Sandra Soto, fundadora de la revista y el sitio Los machos nos matan en México, explicó que no se puede hablar de cifras exactas, ya que la clasificación de feminicidio deja espacio a la interpretación, y no todas las víctimas son identificadas con un número o expediente. En la mayoría de los casos, las procuradurías no presentan los datos reales, ya que es más fácil ocultar la realidad que afrontar que sus métodos y gente no funcionan. Otro aspecto es que no siempre el delito es tipificado como feminicidio, sino como suicidio u homicidio involuntario, lo que ya genera una disparidad en las cifras.
En muchas ocasiones las que logran ser identificadas y tipificadas como feminicidio terminan como archivo muerto en las fiscalías. Una vez que el retrato de Lupita apareció en medios nacionales, su caso cobró relevancia, hasta que 9 meses después el fiscal de justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, informó sobre la detención de los padres de la menor. Durante mucho tiempo, el solo hecho de hablar de feminicidio ya representaba un desafío para las autoridades y la sociedad, cuando de manera casi silenciosa el problema se salió de las manos y nos encontramos de frente con las agresiones infantiles. Es imposible olvidar a Calcetitas Rojas y la cloaca que abrió su muerte. Después de ella, miles de niñas comenzaron a ser visibilizadas y tristemente contabilizadas. Ya no hablamos solo de un feminicidio cruel y bestial, sino también inhumano, que pone a las niñas en su papel más vulnerable, violando todos sus derechos humanos. José Luis Trueba Lara, en su libro Crónica Negra del Crimen en México, de Goyo Cárdenas a las muertas de Juárez, expone que es urgente dejar de presentar justificaciones para los que hacen daño solo porque se trata de seres parecidos al Homo sapiens, pero que al mismo tiempo son muy distintos a nosotros. Tenemos suficiente del discurso de izquierda, que nos presenta a los criminales como víctimas que surgieron a causa de la pobreza, los daños psicológicos o la incapacidad gubernamental para construir una nación capaz de dar seguridad a todos sus habitantes. También es necesario dejar de lado el discurso derechista, que nos ha intentado hacer creer que son seres que han perdido valores para entrar al mundo del crimen. Ya que tal como lo declaró Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres no puede ser tolerada en ninguna forma, en ningún contexto, en ninguna circunstancia, por ningún dirigente político ni por ningún gobierno.